tenía su nombre antes de que llegara. Se llama Franco. Le dije a los doctores que querían hacerme el cuento largo. No se preocupen, no soy primerizo, en casa nos espera Carlos. Y sin embargo, cuando se acercó el momento, no supe ni cómo sacarlo. El nervio que mantuve controlado antes de que el quirófano se había descontrolado. Me relajé, lo último que necesita un hijo es un papá nervioso. Cerré los ojos y puse mis mejores sentimientos para que tu llegada fuera la mejor desde el primer aliento. Vivo por ti y que no te quepa duda. Sueño por ti porque el mundo que descubras espero sea mejor. Esta realidad es cruda, hoy no hay problema, lo tomaremos con frescura. Vivo por ti y que no te quepa duda. Sueño por ti porque el mundo que descubras espero sea mejor. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán. Comenzamos. Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. 4 de la tarde con 4 minutos, 16 horas 4 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en este 14 de octubre de 2021, la temperatura 29 grados centígrados. Oigan, si ustedes saben a dónde me puedo inscribir porque quiero ser voluntaria para que me pinten como Catrina y me pongan un vestido y yo pueda ir caminando ahí con todos los que van a ir desfilando. Si se puede, si alguien sabe, díganme cómo y yo se los voy a agradecer mucho y prometo encontrarlos ahí entre la multitud y tomarnos una foto. 4 de la tarde con 4 minutos, le decía yo de este 14 de octubre de 2021, la temperatura 29 grados centígrados, pareciera que no, parece que ya están terminando las lluvias y ahorita que hay un tormento, ¿no? Ay, no, ojalá y no. Y ahorita como que mucho calor, pero ya viene el invierno, ahorita estamos en otoño, en fin. El clima es la consecuencia, estos cambios tan bruscos de temperatura, la consecuencia, por supuesto, del calentamiento global. Hay que leer un poco al respecto para poder saber qué hacer y contribuir a que se logre este objetivo de disminuir al menos 2 grados esta catástrofe que se avecina. Hoy tenemos un programa bastante interesante en el tema de la salud. Platicaremos con una experta sobre cómo se puede lograr una salud mental ideal, adecuada, cómo se contribuye con todos los elementos que tenemos al alcance para lograr esto y por supuesto de la otra cara de la moneda que sería el suicidio, que está incrementándose en algunos estados de la República Mexicana, por ahí en Sonora, Veracruz, junto con las adicciones en Veracruz, Ciudad de México, por supuesto, y también en Nayarit, en Yucatán y en Durango. Es uno de los estados que más ha levantado la mano para decir que algo está pasando. Y más adelante la experta nos va a explicar de qué va este tema del suicidio. Además, hoy se conmemora, además de muchas cosas, el Día Mundial de la Visión, de la Salud Visual. Cada quien le pone el título que le favorece, pero al final de cuentas la intención es que usted, que yo, aprendamos a cuidarnos los ojos y que eventualmente una vez cada año al menos podamos visitar al oftalmólogo y nos aliemos de los optometristas tan valiosos para que ellos decidan, y con los instrumentos que hoy se tienen se echa mano de todo ello y nos pueden decir nuestra graduación ideal, que lo que dicen, a ver si no me equivoco en las cifras, pero dicen por ahí que es 20/20, ¿no? Entonces, si no tenemos esas características, es importante que acudamos al experto para que nos hagamos revisión ocular paulatina. Y por supuesto, los deportes con mi queridísimo Jorge Negrete en el Pulso Saludable del día de hoy. Demos pues inicio a la jornada de trabajo. En Pulso
Pulso Saludable, hoy nos acompaña 4 de la tarde con 7 minutos de este 14 de octubre de 2021, la temperatura 29 grados centígrados, y ya se encuentra conmigo a través de la plataforma de Zoom la licenciada en optometría Nancy Espíndola del Consejo Optometría México, y vamos a platicar con ella justamente de este tema, de la salud visual que hoy se conmemora. Licenciada Nancy, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí con nosotros y darnos esta oportunidad de poderles dar un mensaje sobre su visión. Nancy, cuéntenos por favor, ¿cómo se puede alcanzar o a qué se le llama salud visual? Es decir, el que por circunstancias tiene que utilizar lentes, pero ya nació con este defecto y al cabo de los años tiene esta necesidad. Ahí ya no es alguien de salud visual, y los que hasta ahorita consideramos que no usamos lentes, no estaríamos considerados como una salud visual, pero si de repente en las noches ya nos cuesta trabajo o después de leer mucho tiempo ya nos sentimos cansados, eso ya no incluye la salud visual. ¿Qué sería entonces la salud visual? Sí, es un conjunto en general de varias cosas que nos va a decir desde poder ver nítido, poder interpretar lo que nosotros vemos y poder hacer las actividades cotidianas sin que nos cueste trabajo con la información que recibimos a través de los ojos. Sí. Es verdad, podemos tener problemas visuales desde el nacimiento, ya sea por alguna alteración congénita, o simplemente requerimos graduación de lentes desde que somos bebés. Claro. Algunos no lo vamos a requerir al ser bebés, y posiblemente ya en la primera infancia o más o menos en la adolescencia, que empezamos a tener problemas para ver de lejos algunos, y que se pueda presentar una miopía leve moderada o bien una miopía alta, va a depender de cada caso es muy individual. Hay quienes no vamos a necesitar lentes en la adolescencia, pero después de los 40 años llega un proceso diferente a nuestro ojo, que es el cambio en la estructura de nuestro cristalino, y que todos lo vamos a ver porque empezamos a estirar el brazo para leer, que ese es un factor llamado presbicie, y el cual después de los 40, pues también lo vamos a ir corrigiendo con lentes. Ahora, la salud visual no solamente es la corrección con lentes, es tener toda la estructura ocular, toda la vía visual y toda la integración que se da en la parte posterior de nuestra cabeza o nuestro cerebro, que esté en las óptimas condiciones. Y es aquí donde nosotros, como primer línea de salud visual, cuando ustedes acuden a hacer una revisión de lentes, vamos a hacer un interrogatorio como muy preciso sobre ciertas características para poder determinar que no tengamos una alteración diferente o asociada aparte al uso de lentes, y que ahí también nuestra profesión es muy bonita porque podemos trabajar directamente en conjunto con otras especialidades como es la oftalmología, la neurología, la psiquiatría, la psicología, en el cual podemos, ya dependiendo del caso de cada paciente, poder trabajar en conjunto y que podamos tener una óptima salud visual, porque recordemos, el 80% de la información que recibo del medio es a través de los ojos. Sí. El 20% restante es el complemento y la integración con los demás sentidos. Entonces, si no tengo una buena visión desde la infancia, voy a frenar mi desarrollo. Si no tengo una buena visión cuando estoy en la etapa escolar, voy a frenar mi aprendizaje. Incluso, ¿no?, que a nivel mundial, de repente para nosotros es decir triste, que tengamos todavía el problema de presbicie o problema refractivo, en el cual está la presbicie, como una de las principales causas de que la gente deje de trabajar, cuando nosotros pues sabemos que nos ponemos un progresivo, un bifocal, y podemos seguir funcionando laboralmente sin mayor problema. Claro. Ahora bien, ¿cómo es que van a conmemorar este año, este Día Mundial de la Salud Visual, con el lema de Ama tus ojos, cada examen cuenta? Claro. Ama tus ojos cuando vayas a una valoración visual. Obviamente nosotros como licenciados en optometría te vamos a hacer una serie de pruebas con las cuales vamos a corroborar que tu salud visual esté íntegra. Entonces, sí los invitamos a que ustedes, por favor, acudan a una valoración visual de primer línea para que entonces sepamos que su ojo está en las óptimas condiciones. Y pues bueno, si ustedes ya revisaron sus ojos y están felices porque ya sea que tuvieron sus mejores lentes o que no requieren lentes todavía, y pues bueno, podemos publicar hashtag ama mis ojos, ama tus ojos, y
mis ojos están sanos. Ahora, Nancy, ¿se puede invitar a la gente que se haga este examen y publique en sus redes sociales y que lo comparta con este, como decía usted, este hashtag de Ama tus ojos? ¿Cómo sería esta dinámica? ¿Ustedes están en el Consejo Optometría México proponiendo algo al respecto? Sí, claro que sí. Y de hecho, pues Optometría México está presente en todas las redes sociales. Si ustedes no saben en dónde acudir directamente a hacerse una verdadera valoración visual integral, pueden consultarnos de verdad en la página, en cualquiera de las páginas del Consejo de Optometría México, y nosotros los vamos a dirigir al especialista más cercano con el cual tengan toda la confianza de poder hacerse una valoración visual. Recuerden que en México es uno de los países que incluso tienen clínicas de optometría en las universidades. Entonces hay diferentes universidades. Si hablamos de la Ciudad de México, tenemos el Instituto Politécnico Nacional en el Casco de Santo Tomás, Unidad Milpa Alta, también el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud. Tenemos en la UNAM la GESIS Catala, ¿sí? Tenemos en otros estados, en Durango, la Universidad Autónoma de Durango, estamos también en Monterrey, en Querétaro, y entonces en Aguascalientes. Entonces hay muchas universidades que si de repente dices, bueno, tal vez no estoy en posibilidades de costear una valoración privada, ¿qué oportunidad puedo tener de llegar a esto? Uno, comunícate a las universidades, tienen clínicas especializadas. Dos, no hay una universidad cerca de tu estado, comunícate con el Consejo Optometría México, que te va a dar la mejor guía para poder acceder a un examen de calidad, claro, y que puedas tener acceso a él. ¿Por qué es tan importante? Entiendo la importancia del cuidado de los ojos, pero este examen del que ustedes echan mano, que le denominan examen visual a profundidad, ¿por qué es tan importante hacerse? ¿Cada cuándo se debe de hacer y en qué consiste para tener esta información a la mano y cuando nos toque la revisión, justamente pidamos que entendería es mucho más complejo que algo tan sencillo como puedes ver estas letras de las más grandes a las más pequeñas, ¿no? Exacto. Vamos a empezar por una vez al año, ¿sí? Lo recomendable es una vez al año. La obligación, por ejemplo, algunos pacientes considero la obligación de que si son pacientes que viven con diabetes, tienen 5 años de diagnóstico de su diabetes, están obligados a revisarse por lo menos una vez al año porque ya pueden tener complicaciones, ¿ok? Sí. Entonces, ¿en qué va a consistir el examen visual? Pues llegan, hacemos una serie de preguntas relacionadas tanto a su salud general, a las actividades que hacen, antecedentes familiares, incluso si tuvieron algún trauma, de repente se enojan porque les preguntamos si consumen alcoholes artesanales y cosas por el estilo. Todo puede impactar sobre la salud visual. Entonces hacemos un buen interrogatorio que nos va a guiar tanto hacia qué problemas podemos encontrar en nuestros pacientes como cuáles son sus necesidades y hacerles pues las ayudas ópticas a la medida, ¿no? Como cuando van al sastre, toda la medida. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, sí hacemos la valoración de las letras. Es una valoración súper importante porque no solamente nos dice qué cantidad de letras ves, sino cómo las interpretas, incluso el orden en que las interpretas. ¿Sí? Entonces, capacidad visual, examen de refracción, que es un examen en el cual vamos a poder detectar cuál es la cantidad de graduación o en sí es que la luz no llega a donde debe de ser. Ponemos lentes, hacemos nuestra refracción con un aparato especial que se llama retinoscopio. Hacemos que la luz que tiene que entrar a tu ojo coincida en el centro central o en el centro que debe de corresponder a la visión y con eso ya podemos mejorarte de la visión que tengas al famoso 20/20. Una vez que terminamos eso, vamos a revisar que tus dos ojos estén trabajando juntos, porque tenemos dos ojos no porque uno sea el repuesto del otro, sino porque tenemos que trabajar juntos y eso nos hace en una clasificación de ser de los pocos animales en el planeta que tienen visión binocular y de hecho somos el único que la tiene así de especializada. Claro. Entonces la visión binocular va a ser la tercera dimensión del que puedan medir profundidad. Cosas tan básicas, les pueden preguntar a sus abuelitos, que tienen abuelitos ya muy añosos, preguntarles lo difícil que de repente es vaciar líquidos en un vaso, y no solamente por el tremor de las manos, sino por esta parte de la visión. Entonces, el que no podamos servirnos un vaso de agua, el que no podamos hacer un ensartado de aguja, el que nos inviten nuestros papás a una sala 3D y que de repente estemos muy tristes porque todo el mundo está emocionadísimo viendo la sala 3D y nosotros solo vemos borroso.
¿sí? Entonces hay que evaluar la visión binocular, hay que evaluar la visión al color. Eso nos va a servir de guía. En primera, si hay alteraciones al color, puede ser algo congénito, y la segunda es que puede estar asociado a enfermedades tanto del ojo como del sistema en general. Entonces tenemos que revisar esto también, y algo que llamamos sensibilidad al contraste, que es mi capacidad de ver cosas casi del mismo tono frente a otra cosa del mismo tono, y que eso me ayude a diferenciar entre que no me ponga un calcetín negro y un azul marino. Claro. ¿Okay? Entonces, toda esta parte, terminamos con la parte funcional, la parte que nos lleva a hacer cosas del día a día, y entonces ¿qué pasa con mi lágrima? La mayoría que trabajamos con muchos sistemas digitales, nos damos cuenta que después de un rato parece que nos pusieron un puño de arena en los ojos. Bien. Esto es porque la lágrima no guarda su consistencia natural y empieza a secarse y tenemos ojo seco. Entonces tengo que revisar cómo está desde mis cejas, mis pestañas, mis párpados, que estén íntegros, que no tengan ninguna complicación, que mis pestañas, cejas y párpados estén limpios, que las glándulas que segregan la grasita de mi lágrima estén en perfectas condiciones, que mi lágrima tenga una buena condición, mi córnea esté transparente, mi cristalino, todo lo que son las estructuras anteriores que estén en óptimas condiciones para que yo sepa que la luz que va a pasar a través de ellas esté bien, que vaya a llegar al lugar donde yo quiero. ¿Sí? Después tengo que revisar humor vítreo, tengo que revisar retina, y hablando de la retina, pues volvemos al paciente que vive con diabetes, al paciente que tiene hipertensión de muchos años y que le ha sido muy difícil controlarla. Pueden tener alteraciones tempranas en la retina y no tener ningún síntoma. Entonces, cuando nosotros les ponemos una gotita en los ojos, dilatamos pupila, damos fondo de ojo, ¿sabe qué, señor? Necesito que vaya con un retinólogo a que le ponga un tratamiento porque ya hay alteraciones de vasos sanguíneos a la periferia, ¿no? Claro. Entonces, ahí ya salvamos una visión, porque si no se lo digo a mi paciente, seguro va a llegar a una hemorragia, desprendimiento de retina, a cirugía, y la cirugía no garantiza que recupere totalmente la visión. Claro. ¿Sí? Otra cosa que nosotros checamos es la presión intraocular, que es como, me gusta hacer este ejemplo, claro, como si calibráramos una llanta, ponemos un tonómetro en la córnea, de hecho aquí tengo una córnea, aquí ponemos un tonómetro y checamos la presión de nuestro ojo. Si nuestra presión del ojo está óptima, entonces, pues bueno, podemos decir que esa presión está en parámetros normales, revisamos nervio óptico, si el nervio óptico no tiene ninguna alteración, está dentro de parámetros normales. Y en especial en la población mexicana mayor de 40 años, esto es fundamental porque tenemos alta concentración o tenemos una genética que se puede predisponer a poder presentar una enfermedad que se llama glaucoma, claro, la cual es muy peligrosa porque es silenciosa. No va a causar ninguna molestia hasta que esté muy avanzado, y cuando está muy avanzado hay que controlar presiones, hay que controlar el nervio óptico, pero la visión que se perdió ya no la podemos recuperar por ningún medio. Muy bien, ya empieza la gente a hacerse presente. Nancy, pregunta Marta Espinosa, saludos a Marta, y ella dice qué tan efectivo es el blue light en los lentes que ahora venden. Me imagino que habla de, estos son los de antirreflejantes, ¿suficiente? Estos que según se modifican, ¿no? Se acomodan a la visión como si fueran binoculares. ¿Esto es realmente efectivo? ¿Pudiera darnos una falsa sensibilidad de que está bien, pero en realidad no deberían existir, y quién sabe por qué los venden? Okay. Bueno, entiendo que pregunta algo de la luz azul o del anti-blue, si ese se refiere al antirreflejante, y aparte si se refiere a estos lentes que son autograduables, creo que voy a aprovechar para decir las dos cosas. Claro. Si hablamos del tratamiento anti-blue, que puede tener muchos nombres, anti-blue, anti-Blu-ray y todo lo demás, si tú trabajas totalmente con computadoras, sistemas digitales, celular, computadora, tabletas y demás, sí te lo van a recomendar porque hace una muy buena absorción de la radiación azul, y eso va a evitar que en espacios prolongados que tú te pones en el teléfono, que pueda llegar la luz azul o esa luz dañina, que es la UV, a tu retina y que te pueda causar alteraciones después. Hemos presentado muchos casos de pacientes jóvenes, hablamos de 40 a 42 años, que trabajan todo el tiempo en computadoras, más estrés, más todo, y están presentando problemas maculares a muy corta edad. Sí. Entonces, sí es importante los filtros para la radiación UV, y que pues nos aseguramos de comprarlos en un lugar donde nos den filtros originales, ¿no? Hay que acudir con el licenciado en optometría, te va a dar tu mejor recomendación.
Algunos pacientes reportan que cuando usan los filtros azules o el Blu-ray, anti-Blu-ray, y tienen miopías altas, en la noche en la calle no ven bien. Eso tiene que ver con el tipo de absorción que tienen, por eso su uso es bien específico. Incluso cuando te lo ofrecen o cuando te lo dan, te dicen que es un uso específico para todos aquellos que trabajan varias horas, en especial los que trabajan más de 8 horas frente a una computadora o algún dispositivo que irradia UV. Ajá. Con respecto a los lentes graduables, pues bueno, básicamente no son lentes con los que puedas caminar. De cierta manera pusieron un sistema telescópico, sí, el cual yo puedo enfocar a una cierta distancia dependiendo la necesidad que yo tenga, pero, ojo, va a estar limitado. Uno, no vamos a saber si lo pusieron de pupila con pupila y que el centro geométrico de la lente coincida con mi centro visual, ¿no? Con mi pupila, porque ninguno tenemos la misma distancia. Claro. Dos, que lo voy a ajustar, pero no puedo caminar y no puedo voltear a ver a ningún otro lado que no sea la distancia que lo ajusté. Claro. Y primero vamos a ver como las cosas más sencillas, y ahora lo complicado. Yo nada más lo necesito para ver de cerca. Hoy lo acomodé para ver de cerca, estoy trabajando súper a gusto, pero en una semana, qué chistoso, lo tuve que volver a ajustar y lo volví a ajustar, y pasó una semana y pasó a la siguiente semana, y resulta que había un problema en mi ojo que lo dejé pasar porque el lente me engañó, haciendo que como lo puedo graduar según mi necesidad, yo me fui con eso y mi ojo estaba teniendo un proceso, claro, y entonces en ese proceso pude haber perdido tiempo para el tratamiento. Muy bien. Entonces, básicamente no es un lente que se tenga que usar como de manera regular. Ajá. Algunos pacientes que me han llegado conmigo y que ya los compraron, les dije, considéralo una lupa más en tu cajón, pero no es un lente que tú puedas utilizar como algo que sea cotidiano, porque nos puede enmascarar algunos otros problemas, y además solo te limita a ciertas actividades. Muy bien. Y finalmente, Nancy, en un país como el nuestro, ¿cuál es la importancia del licenciado en optometría, en donde el tema de la discapacidad está muy presente y ya es una causa importante en las encuestas del INEGI? En este último censo se hace una referencia de que se modificó la escala en la que se encontraba en nuestro país. Sí, de hecho ahorita se ocupa el primer lugar de discapacidad en el país, es la discapacidad visual. Sí. La gran mayoría de ellos estima que aproximadamente un 40% de ellos es porque no tuvieron acceso oportuno a unos lentes. Y entonces, si hablamos de que poder conseguir un lente, pues básicamente es algo muy sencillo en este país, pero a veces no tenemos, todavía tenemos tabús, no estamos con la persona correcta, ajá, y entonces eso hace que no tengamos el tratamiento a tiempo, o todavía de repente digas que cómo le voy a poner a mi hijo de 1 año lentes, claro, deben de estar mal, ¿no? Entonces, no, de verdad es que si el niño tiene una desviación ocular y les decimos que con lentes es la primera etapa para enderezar esos ojos, y una vez que va creciendo con el desarrollo junto de la mano de un especialista en estrabismo, entonces se decidirá, pero de hecho incluso el mejor estrabólogo de este país te va a decir, primero necesito los lentes, porque si los niños enderezan los ojos con los lentes, ¿por qué los voy a someter a un proceso quirúrgico, ¿no? Exacto. Entonces, es muy importante porque seguimos teniendo, es el primer país de Latinoamérica que tuvo la licenciatura en optometría, tenemos especialistas en todo el país, y que todavía sigamos teniendo como primera causa de discapacidad visual, primera causa de discapacidad visual, el problema de refractivo. Yo creo que sí tenemos mucho trabajo nosotros como especialistas, y los invitamos a todos en general que acudan, que no crean que solamente es un lente. Muy bien. O que el lente les va a mañar el ojo, o que si se pone el lente va a empeorar con el futuro, ¿no? Y de hecho un especialista les puede explicar perfectamente a cada uno cuál va a ser el proceso natural de su visión. Muy bien. Nancy, ¿dónde rápidamente, antes de que nos gane el corte comercial, dónde los puede encontrar la gente a ustedes, a los buenos del Consejo Optometría México? Pues estamos en Facebook en Optometría México, en Twitter en Optometric México, en Instagram Consejo Optometría, en YouTube Optometría México y la página www.optometriamexico.com. Muchas gracias, Nancy. Te mando un abrazo. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Muy buenas, hasta la próxima. Gracias.
Ahí la voz en esta tarde de la licenciada en optometría Nancy Espíndola del Consejo Optometría México, con quien platicamos sobre el Día Mundial de la Visión con el lema Ama tus ojos. 4 de la tarde con 27 minutos de este 14 de octubre de 2021, la temperatura 29 grados centígrados. Pausa y regreso. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada! Transmitir emociones. La clase inicial. 22 guerreros, un valor, un objetivo, el gol. Recupera el centro del campo, se lleva uno, se lleva dos, toca para la banda, viene el centro y el remate. ¡Gol! Rematando las ideas y datos precisos, Diego Montes. Asistiendo en la narración, Carlos Carrillo. Recibiendo el mejor análisis con Héctor Ayuso. Y en la delantera del equipo, Jorge Escamilla H. Esto es fútbol, transmitiendo emociones cada partido. Porque en algún momento todos necesitamos ayuda en los tiempos difíciles y requerimos ser escuchados. Lo mejor es acercarte con un experto. Contacta a la psicoterapeuta y consteladora familiar Natla San, especialista en apoyo psicológico y tanatológico. Comunícate al teléfono y WhatsApp 56 1883 3040 y agenda tu consulta. Natla San, el apoyo y acompañamiento ideal para salir adelante. ¿Harto del estrés diario? ¿Te sientes tenso, nervioso o ansioso? Entonces, Dharma by Verónica Samperio es para ti. Te ofrecemos tratamientos faciales, oxigenación con ozono, tratamientos corporales como linfoescultura o moldeado corporal, drenaje linfático, masajes relajantes o descontracturantes, ozonoterapia, desintoxicación iónica y mucho más. Solo en Dharma by Verónica Samperio. Informes y citas al teléfono 55 36 68 43 33 o en Facebook @Dharma by Verónica Samperio. En Pulso Saludable también nos ocupamos de tu salud mental. Centígrados y justamente llegó el momento de platicar de la salud mental y para ello ya se encuentra conmigo a través de la plataforma de Zoom también la doctora Osiris Pasarán Galicia. Ella es directora del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Le voy a platicar un poco de la trayectoria, un poco solamente de la trayectoria tan exitosa de esta mujer, a quien tengo el honor de conocer. Ella es médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con las especialidades en psiquiatría y en psiquiatría en analítica y en psicoterapia analítica individual y de grupo. Y también pertenece o está certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría AC. Es integrante del Pleno de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo y de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Fue presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, capítulo Coahuila, en el periodo 2014-2016. Es fundadora de la Academia Mexicana de Psiquiatría y Salud Mental y es editora de la revista de la Academia Mexicana de Psiquiatría y Salud Mental. Estuvo a cargo de la subdirección médica del Hospital Psiquiátrico Dr. Alfonso M. Nieto en el Instituto de Salud del Estado de México en el periodo 1998-2000. También fue subdirectora médica del Hospital General de Ecatepec del Instituto de Salud del Estado de México de 2000 y 2001 y directora del Centro Integral de Salud Mental en Torreón de la Secretaría de Salud en Coahuila del periodo 2009 al 2019. Actualmente, le decía yo, es directora del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino
Álvarez, está ubicado ahí en la zona de hospitales y vamos a platicar con ella sobre cómo obtener una adecuada o cómo se logra una salud mental y pues bueno, con este tema del suicidio. Doctora Osiris, de nueva cuenta, me encanta verla. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, ahora a la distancia. Hola, ¿qué tal? Pues un gusto y muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho que una vez más estemos aquí en tus micrófonos. Te lo agradezco mucho. No, al contrario, doctora, cuéntenos, por favor, ¿cómo se puede lograr una salud mental ideal? Yo platicaba previo con usted a esta entrevista que creo que son muchos los requisitos, pero de pronto los que establece o lo que describe por salud mental la Organización Mundial de la Salud, pero de pronto si pensamos en este último año, año y medio, es tan complicado llegar a tener, y creo que todos hemos tenido problemas de ansiedad, a lo mejor en algún momento hemos tenido depresión o ya la padecíamos y se nos exacerbó un poco más, o a lo mejor no nos sabíamos con alguna enfermedad mental y el encierro y la limitante que nos cierren la puerta de todos lados, eso puede complicar el asunto. Así es. Bueno, la definición de salud es como muy amplia y la OPS, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la define como el equilibrio biopsicosocial y que uno tenga la capacidad de contribuir a su sociedad. Si lo vemos desde esta definición, pues es como amplia y un ideal. Claro. ¿Qué sería salud mental? Pues hay alguien que lo ha definido como esa satisfacción de estar contento con uno mismo, con nuestro trabajo y en la relación de amor. Entonces, digamos, no es fácil, pero es esta sensación de equilibrio, de gusto, de placer, de satisfacción, de poder estar contento con lo que uno está logrando en el trabajo, en la vida familiar, en fin, en el desarrollo de cada persona, ¿no? En su desempeño en el mundo. Ahora, pues evidentemente esta crisis del COVID nos enseñó que los humanos no podemos vivir en el aislamiento, necesitamos estar en equipo, en grupo, en sociedad, en colectivo. Claro. Y lo que nos demostró COVID, entre muchas cosas que aprendimos, como es esto de tener la comunicación en línea y todas estas uso de las nuevas tecnologías, también nos enseñó que los humanos no podemos seguir aislados sin que pase algo si al vecino le pasa. O sea, era importante yo estar a salvo, pero también mi vecino, ¿no? Y entonces ahí vamos viendo y rompiendo a la mejor ideas que nos habíamos hecho, que era sobrevivir a como sea, a costa de lo que sea, y privilegiar el individualismo. Y ahora vemos que necesitamos sobrevivir en equipo, en grupo, en colectivo. Entonces sí ha sido una prueba importante el COVID, pero también creo que hemos aprendido y apreciar más al compañero, ¿no? Claro. Porque eso también es equilibrio y es salud mental, vivir y crecer en colectivo. Claro. Ahora bien, doctora, con esta explicación que nos da, ¿qué ocurre ya en este momento en la Ciudad de México? Yo hacía referencia al inicio, en que yo he revisado la información que en lugares como en Durango, en Yucatán, por supuesto Ciudad de México, en Veracruz, en Sonora, aparte de que se está dando puntualmente atención y se está viendo como un foco rojo al cual que hay que atender a la salud mental, se están incrementando, y no sé si esté bien decirlo porque así lo encabezan los titulares de los periódicos, varios de ellos que ya suman varios suicidios, varios de estos intentos, y la mayoría no se queda en intento. Cuando alguien ya lo publica es porque ya ocurrió, esta persona optó por esta decisión. ¿Qué se conoce hasta el momento? ¿Qué está pasando? ¿Estará influyendo, como también lo ha dicho la OPS o la OMS, el confinamiento ha estado de alguna manera empujando estas decisiones que estaban postergadas o que a lo mejor no aparecían en la historia de vida de los seres humanos? Bueno, sí, el riesgo, digamos, el suicidio, no es un asunto nuevo, ¿no? Es un tema largo y de mucho tiempo, pero nosotros sabíamos y lo estábamos esperando, que después de la pandemia del COVID vamos a vivir una pandemia de la salud mental o de
depresión, ansiedad y suicidio, que es lo que más nos mortifica, lo más nos preocupa y nos ocupa. ¿Cómo la entendemos, la conducta suicida? Tendríamos que primero darnos cuenta que hay diversidad de razones. Por ejemplo, me gustaría hablar del grupo de los adolescentes, claro, cómo han vivido esta etapa del COVID en aislamiento, donde para ellos es muy importante la relación con sus pares, o sea, es importante estar en grupo, con la pandilla, con los amigos, con los compañeros, porque digamos, vamos a pensarlo así, los niños los escolares vienen de estar en casa, de ser el centro de sus casas y nosotros de estar con ellos. Y, por ejemplo, nosotros le podemos decir a nuestros hijos que son maravillosos y lo mejor del mundo, porque en realidad son lo mejor del mundo para cada uno de sus papás y lo más maravilloso, pero de repente cuando ellos tienen que salir al mundo y en la etapa de la adolescencia, justo en esa etapa, nuestros adolescentes tienen que irse a medir con los pares y su cerebro, por el desarrollo en el que están, por todas las habilidades que van a tener que desarrollar, es fundamental el conectarse socialmente con los otros, con sus pares. Eso se les prohibió o eso se limitó durante esta etapa del COVID, y por eso este grupo particularmente, entre otros que en este país son los grupos más vulnerables, los adolescentes son los que presentan más ideaciones, intentos y suicidios. Ellos se complicó y tenemos un número que me asusta cada que lo veo, subió un 34% los intentos suicidas en los jóvenes, los adolescentes. Entonces, ¿en este periodo de confinamiento? De COVID. Sí, a partir del COVID subió los intentos suicidas y los suicidios consumados, digámoslo así. Digamos, nosotros como agentes de salud mental que estamos en los hospitales, bueno, ya no nos tocan técnicamente ver los suicidios, pues esos van a otra área, pero nosotros en los intentos suicidas hemos visto el incremento grande en los adolescentes. Ahora, otro grupo etario que también sufrió a partir de este aislamiento necesario fue el grupo de los adultos mayores, ¿no? Entonces, recuerdan que tuvimos que aprender a enseñarle a la abuelita a conectarse para platicar con los nietos y verlos por el Zoom, los que pudieron afortunadamente hacerlo, otros por teléfono. Y digamos, si en esencia los adultos mayores de repente están muy aislados por las circunstancias sociales y el, pues digamos así, el ciclo vital, ahora en esta pandemia el aislamiento fue mayor y los intentos suicidas en los adultos mayores es importante, subió importantemente. Entonces son nuestros dos grupos más vulnerables y en general el resto de la población, por decirlo así, sube los porcentajes de ansiedad y de depresión, del uso de sustancias, y todo esto tiene que ver con lidiar con la ansiedad y con el mantenernos aislados, con el miedo al COVID, porque pues recuerdo cuando sabíamos muy poco del COVID, pues tantas cosas que nos mantenían en incertidumbre constante. Esa sensación inminente de que algo grave nos iba a pasar es lo que hace que de alguna manera la gente entremos en cuadros de ansiedad o se sobrepongan a un cuadro depresivo crónico y entonces nuestra salud mental se ve vulnerada. ¿De qué manera contribuye el gobierno federal al apoyo de las enfermedades mentales, pero en particular, doctora Osiris, a este tema del suicidio, que es un tema sumamente sensible, ¿no? Así es, está la línea de la vida, que es la línea que maneja CONADIC, donde nosotros a partir de esta nueva administración de los servicios de atención en salud mental, que nuestro director es el doctor Juan Manuel Quijada, bajo su dirección se ha promovido que la atención primaria en salud mental, que quiere decir la atención en la comunidad, la atención allá en los centros de salud, esté a la mano, que haya psicólogos, promotores de salud, psiquiatras, médicos capacitados, que haya gente que esté capacitada para que diagnostique, porque el problema es que a veces llegan los pacientes a los hospitales, a los centros de salud y no los diagnostican. Entonces, hay una gran fuerza
de capacitación en estos grupos de atención de salud, en estos equipos de salud de primer nivel, para capacitarlos a que estemos atentos a la salud mental, a los suicidios, que es lo que más les va a llegar. Eso es uno de los grandes aportes que hemos hecho desde los servicios de atención en salud mental. El otro punto es atender pacientes en los hospitales generales, ¿no? Que haya camas destinadas para pacientes psiquiátricos, pacientes con ideación o con riesgo suicida o con intento suicida. Y bueno, los hospitales psiquiátricos, que nosotros somos como el tercer nivel, pues cada vez tener una atención más rápida para poder recibir a estos usuarios. Entonces, desde un modelo social que es la línea de la vida, donde yo puedo marcar y pedir ayuda y decir estoy angustiado, estoy nervioso, he pensado matarme, me ataca la idea de que me haga daño, yo sé que no debería y todo esto. Y bueno, o centros de salud o hospitales generales o el hospital psiquiátrico, SECOSAM, CISAMES, espacios que no tiene que ser llegar al psiquiátrico, ¿no? Porque todo el mundo piensa que ir al psiquiatra es porque tenemos un problema grave, sino una depresión, una ansiedad y un intento suicida debe ser atendido por un profesional de la salud mental. Entonces, esa es la manera en que esta administración, este gobierno, le ha dado como nunca y como nunca se había visto un esfuerzo y un gran empuje a la salud mental. Estamos, digamos, ahí como uno de los ejes importantes para la salud pública de este país, claro, tratando de resolverlos. Claro, y me consta al oírla y ver el recorrido, recuerdo perfecto que me dieron la oportunidad de valga la redundancia, de conocer allá en este hospital. La verdad es que se ve el nivel de profesionalismo, y sobre todo esta empatía, esta candidez, esta forma tan cálida, tan linda que tienen de tratar a los pacientes y a los que en ese momento todavía no somos pacientes, esperemos que no, pero bueno, eventualmente ustedes tienen esa facilidad de trato y la verdad es que siempre se agradece. Yo quisiera que nos dijera, doctora, en casa, en este núcleo familiar en el que todavía nos encontramos inmersos y eventualmente salimos un poco más que antes, pero todavía no tenemos actividades al 100 y siempre hay limitantes, como la mamá, el papá, el amigo, la amiga, el hermano, la hermana, los que rodean a este posible suicida, ¿cómo podrían darse cuenta de que tendrían que poner especial atención para suponer que algo no bueno se está ideando en esa cabecita hermosa y hay que buscar ayuda para esa persona? Bueno, primero es como yo les decía, ¿no? Digo, los grandes radares es estar atento a los adolescentes y a los adultos mayores, sí, que eso no exime que los otros grupos etarios también pudieran pasar por un tema como es la idea suicida. Pero bueno, si estamos atentos como familia y sabemos que los más vulnerables son nuestros adolescentes y nuestros adultos mayores, estar en constante comunicación. Hay que identificar como conductas de riesgo, que puede ser que los adolescentes estén haciendo cosas que comúnmente no hacían, a lo mejor, digo, que es esperado para ellos que hagan conductas de riesgo, impulsivas, pero hay ciertas conductas que es importante identificar, como que se aíslen más, que no platiquen con sus amigos, que ya no se conecten o que pasen en ciertas páginas o en ciertos lugares donde en el espacio cibernético, que pueden ser como lugares más bien promotores de experiencias de suicidio, que empiecen a regalar sus cosas, que cambien como su conducta y empiecen a escuchar música tal vez más depresiva, claro, iba a decir obscura, pero bueno, eso es relativo, y entonces, y que estén tristes o irritables, ¿no? Claro. Y que constantemente hagan referencia a la muerte. Eso es muy común en los adolescentes. Hay que platicar con ellos. Algunos de ellos se dañan, se cortan, hacen cortes de su piel más grandes o más pequeños, y no todo, y más profundos o menos profundo, y no todo tiene que ver solamente con que me quiero matar. Algunas veces lo hacen por mantener a raya su ansiedad.
Y entonces tenemos que estar atentos a estos adolescentes que a lo mejor antes no usaban manga larga y empiezan a usar, ver si están cortándose los brazos, las piernas en lugares poco visibles y platicar, no tener miedo, o sea, acercarse, preguntar, platicar qué está pasando, qué te está pasando. Los adolescentes suelen batearnos rápidamente a los adultos y eso es medio frustrante y entonces podemos entrar en una relación de enojo, ¿no? Ellos enojados con nosotros, lo que hagamos les va a caer gordo y nosotros enojados porque nos topamos con esa pared. Pues yo les diría, a los adultos somos los que tenemos que mantener la sensatez, respirar, calma y date otro espacio, pero no te pierdas de que, bueno, ya me dijo que no me meta y le hago caso, ¿no? O sea, buscar el momento de mantener esa comunicación, de enterarte de qué le está pasando, de decirle que estás ahí para lo que él necesite, ¿no? Muy bien. Y en dado caso buscar ayuda, buscar ir a algún lugar donde, que hay muchos en la ciudad y en el país, donde hay un psicólogo, un psiquiatra, una enfermera, un promotor de salud mental que puede platicar con ellos y con la familia. Y con los adultos mayores, pues igual, estar atentos con los temas de la muerte, que ellos hablen de todo un plan de cómo quieren morirse, que quién quiere que vaya y saber por qué empieza a hablar más de estos temas, ¿no? Y estar atentos. Entonces, ¿cómo sería? Pues lo que siempre decimos, mantener la comunicación, aunque a veces es difícil, ¿no? Estar atentos. Muy bien. ¿Cuál sería su conclusión final, doctora Osiris, en esta tarde? Pues que la salud mental es una parte fundamental de todos, que nadie, al menos todos una vez en nuestra vida, al menos nos vamos a deprimir y vamos a necesitar ayuda y atención por los servicios de salud mental, que quitemos el prejuicio, ¿sí? Que cada día, decía por ahí un post, ir a terapia sea un signo de salud, ¿no? Nadie se enoja si alguien va al dentista o va al oftalmólogo o hace su revisión anual de cómo están sus niveles de glucosa, no sé, lo vemos bien, ¿no? Vemos bien a alguien que hace deporte, que come sanamente, que todo esto. Pues bueno, la salud mental tendría que empezar a ser parte, ir a terapia, ir al psiquiatra, verlo como parte de la búsqueda de la salud. Y entonces no hay salud sin salud mental. Entonces, la salud es importante, la salud mental, y debe pertenecer a la canasta básica de todas las familias. Muy bien, doctora, pues muchas gracias una vez más por su talento y platícanos un poquito sobre este tema tan sensible, el suicidio, por supuesto, el de la salud mental. Le mando un abrazo desde la sana distancia, cuídese mucho, por favor. Gracias, muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Ahí la voz en esta tarde en Pulso Saludable de la doctora Osiris Pasarán Galicia, le decía yo, la directora del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Pausa, ahí vienen los deportes. Saludable deportivo. 4 de la tarde con 50 minutos ya de este 14 de octubre de 2021, la temperatura 29 grados centígrados. George de los deportes, o George de los deportes selváticos, como tú quieras llamar. Ándale, George de los deportes selváticos. Cuéntanoslo todo, corazón. Mi Lili, pues hoy amanecimos con la noticia que después de 5 años el buen Roger Federer, el maestro Roger Federer, va a estar fuera del top 10 del ranking de la ATP, y pues bueno, ya sabemos muy bien lo que le ha estado quejando al buen maestro Federer con rodillas. Está ahorita jugando Indian Wells, entonces pues obviamente sus puntos en el ranking al no estar participando en esos torneos van a bajar, y pues sí,
hoy aparece ya fuera del top 10 Roger Federer. Esperemos que el próximo año sea, pues digamos, algo así como que su último baile y pues pueda retomar el nivel, pero pues ya buscando un retiro pues muy digno para su increíble carrera. Por otro lado, chismesazo en la NFL. Cuenta. El lunes, John Gruden, de la nada, o sea, bueno, no querían decir en un principio por qué, pero renuncia como coach de los Raiders de Las Vegas, y esto es porque y aquí sí hay que detallar un poquito, porque le están haciendo una auditoría al equipo de Washington Football Team, el cual cambió su nombre o su mote por esa cuestión racista, que se llamaban Redskins, y que los nativos americanos, y que era una ofensa. Bueno, cambian. Le están haciendo una auditoría, y en esta auditoría, primero, entre el New York Times y el otro periódico, se me fue el nombre, sacan a la luz pública una serie de correos electrónicos en las cuales John Gruden, antes o en este intervalo de ser coach de Bucaneros de Tampa Bay y Raiders, que él se va como analista de la cadena ESPN para los Monday Night Football, hay una serie de correos en los cuales, pues, él se expresa de una manera poco agradable, de manera misógina, manera homofóbica, manera racista, hacia diferentes factores o hacia diferentes personajes dentro de la institución, jugadores que se declararon gay, que si había árbitras en los partidos de americano, que X no. Pues bueno, por eso los Raiders deciden pues, decir que está fuera, ya, bueno, él renuncia, de Tampa Bay ya le quitaron su anillo honorífico porque él fue el primero que ganó como coach un Super Bowl para Tampa Bay, etc. Hay que ver un poquito qué va más allá en esta historia de la NFL, porque primero hay que entender que la NFL, si bien es una de las mejores o de las ligas más importantes y mejor estructurales en el mundo, pues no ha tenido muy buena, ¿cómo decir?, imagen al tratar este tipo de cosas. Tenemos el caso de Colin Kaepernick, que se manifestaba por la cuestión de racismo, y al final la liga y equipos lo congelaron, haciendo que pues, prácticamente se retirara. Casos como el de Robert Kraft, donde hay testimonios, donde hay pruebas que el tipo contrataba prostitutas, dejando mala imagen a la liga, que incluso él se les llegó a cuestionar que se había hasta cuestiones de trata de blancas dentro de los Patriotas. El caso que ahorita pasa con Deshaun Watson en Houston, donde hay 22 demandas civiles contra este quarterback por abuso sexual y acoso, etcétera, y no se ha hecho nada. Pero por estos correos, que además pasan hace 10 años, que no quiero decir, ojo, no quiere decir que aunque haya pasado hace 10 años, 20 o ayer, está bien o está bien. No, el tipo la regó. John Gruden la regó con ese tipo de comentarios. Pero sí hay que ver en qué beneficia a la liga salir a la luz pública ahorita con esa nota, y sobre todo por qué ocupar a John Gruden como la punta del iceberg de algo que sabemos que es un cochinero dentro de la NFL. También no hay que olvidar un caso a una mexicana, Inés Sainz, donde ella recibió acoso, donde está grabado el acoso de jugadores de los Jets de Nueva York, y la liga no ha hecho nada. Entonces, pues está este chisme. John Gruden, es más, un reportero, Adam Schefter, que es el más conocido de ESPN en seguimiento a la NFL, también ya salió embarrado y por ahí podría hasta perder su chamba. Entonces hay que ver qué va más allá con esta nota, y este chisme va para mucho. Por otro lado, también, mi Lili, sí, no, está cañón. Kenty Robles, defensa mexicana, hizo su debut en la Champions League femenil allá en Europa con el Real Madrid. Es la tercera jugadora que viste esta playera en el fútbol, después de Hugo Sánchez, Chicharito Hernández. Ahora es Kenty Robles, le fue muy bien, 2 asistencias en la goleada del Real Madrid 5-0. Fútbol en todo el mundo, y va a seguir habiendo mucho fútbol. Ayer jugó la selección mexicana en el Cuscatlán de El Salvador, gana 2-0 en un partido realmente malo, aburrido, donde El Salvador, que había mostrado buenas cosas en la Copa de Oro, en esta eliminatoria se vio terriblemente mal, pero también la selección mexicana, al no aprovechar ese mal juego que dio El Salvador, y pues bueno, además juega con un hombre de más, previo a una tontería de Néstor Araujo que se hace expulsar para que quedara 10-10 en equipos. Pero pues bueno, con goles de Héctor Moreno y Raúl Jiménez de penal, México gana 2-0, es actual líder del octagonal rumbo a Qatar 2022 con 14 puntos. Si ahorita acaba el octagonal, México calificaría a Qatar, igual que Estados Unidos y Canadá,
y Panamá con los 8 puntos que tiene sería el que jugaría el repechaje de la CONCACAF. Como decía, debe haber muchos juegos por esta fecha FIFA. Ahora la Liga MX tiene que meterle velocidad a su torneo y para el 7 de noviembre tiene que haber acabado la temporada regular del fútbol mexicano. Entonces, ¿esto por qué? Porque el 12 de noviembre en Cincinnati, México va a jugar contra Estados Unidos y el 16 contra Canadá en Edmonton. Entonces, ahí esos dos partidos son los importantes realmente, no por menospreciar a los otros equipos, pero pues sí, ir a visitar a Estados Unidos y a Canadá, que son los que vienen abajo de pie en la clasificación, pues es muy importante para sus aspiraciones o para ya ir asegurando un boleto para el Mundial de Qatar. Por otro lado, sí, también ya tenemos final de conferencia en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Red Sox de Boston van a hacer los honores a los Astros de Houston, o viceversa, como lo quieran ver. Y hoy se juega el quinto juego de San Francisco contra Dodgers. El que gane este juego va a enfrentar a los Bravos de Atlanta en la final de conferencia de la Nacional. Se había anunciado a Julio Urias como el abridor, pero no va a ser así. Seguramente va a estar ahí en el bullpen por si lo llegan a requerir. Mi Lili, muchísimas gracias. Abrazos de la sana distancia a toda la gente bonita del Pulso Saludable. Estamos en contacto y hasta la próxima semana. Muy bien, mi querido George, pues a ver en qué para este asunto de la discriminación y de las muchas fobias de este señor. No lo va a llevar a nada bueno y ya está viendo los resultados. Hasta la próxima, muy buenas tardes. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, 4 de la tarde en punto. Gracias, Lupita hermosa, que me acompañaste en los controles técnicos. Soy Liliana Noble Alemán. Todavía estamos en pandemia, así es que si no tiene salidas esenciales que hacer, quédese en casa y cuídese. Adiós. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube y Facebook aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.